Este proyecto de adaptación al cambio climático en ecosistemas costeros, particularmente en humedales, en áreas naturales protegidas, es el primer proyecto de adaptación que se está financiando con fondos nacionales a través del Fondo de Cambio Climático. Es un fondo que se tiene en México, creado por la Ley General de Cambio Climático y que busca atender las prioridades y necesidades en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en nuestro país. En la DGPCC surge la idea de abordar el tema de carbono azul y adaptación, en particular para el ecosistema de manglar. Se habla del carbono azul en el sentido de que es el carbono que está capturado en especies que están en el agua o junto al agua, como pastos marinos, el manglar, etc. Se le llama azul no porque el color del carbono, sino por el color del agua. El Comité Técnico del Fondo de Cambio Climático escogió que Espacios Naturales en DESU llevara a cabo esta propuesta que tenía un componente particular, ¿no? De llevarlo el proyecto en 3 áreas naturales protegidas en las cuales hay ecosistemas de manglar, y que esto estuviera acompañado o el eje principal fuera acciones de adaptación basada en ecosistemas. Fue muy relevante el hecho de que se priorizara un proyecto que fuera enfocado hacia la adaptación y obviamente que tuviera también un impacto en la reducción de emisiones, ¿no? Un proyecto que te permite tener al mismo tiempo captura o retención de carbono y mejora de la resiliencia y la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades y de los ecosistemas es un proyecto que para nosotros es integral y es el tipo de proyectos que nosotros estamos buscando para ser financiados por el Fondo de Cambio Climático. El proyecto se hizo en 3 áreas naturales protegidas que tienen la característica de ser reservas de la biosfera. Es La Encrucijada en Chiapas, Marismas Nacionales en el estado de Nayarit y Siancán en Quintana Roo. En Siancán, los 3 puntos principales en los que trabajamos es restauración de una zona denominada El Playón, restauración de manglar, señalética de reposición y también se trabajó en un estudio de duna costera. En el área protegida de La Encrucijada en Chiapas, los 3 resultados fueron restauración de canales y esterillos, señalética, también dentro de las comunidades, difundir el proyecto y difundir un poco de educación ambiental. Y el tercer resultado fue un estudio hidrosedimentario, es decir, un estudio que nos arroja cuánto y cómo y por qué se están asolvando las lagunas al interior de la encrucijada. En Marismas Nacionales Nayarit, los 3 resultados fueron restauración también de manglar. El segundo resultado fue, al igual que en los demás, señalética. Fue muy importante para este proyecto llegar a las comunidades. Y el tercer resultado fue un estudio de atlas de riesgo. Al mismo tiempo que hay una problemática común, hay una problemática específica, ambiental y, muy importante, social. Fue necesario desarrollar estrategias individuales para cada una de las 3 áreas. En cada una de las ANPs se restauraron los sistemas, se midió el carbono azul y se trabajó con las comunidades en su capacitación y su conocimiento del ecosistema. La zona de restauración del Playón se encuentra prácticamente en el centro de la reserva de Siancán. Es un camino que viene de la carretera Tulum-Chetumal y entra a la zona del Playón. Es una forma de llegar hasta la reserva, hasta el área marina de la reserva por carretera. Esta carretera no tuvo en cuenta que había un flujo subsuperficial de agua y lo interrumpió, y por lo tanto la parte norte de manglar quedó conservada y la parte sur del manglar quedó deteriorada. Y ese es el sitio aproximadamente de entre 400 y 500 hectáreas que estamos intentando restaurar. El proyecto que nos atañe pues tiene que ver precisamente con el mantener los servicios ambientales del manglar y de la duna costera, ¿no? Es uno de los proyectos más importantes que estamos desarrollando en Siancán, junto con la Semarnat, junto con una serie de comunidades que están dentro y alrededor de Siancán, poder ver el cambio de la cuestión esta de que el sistema se hipersalinizó a un sistema que está cambiando su estado natural. Ya tenemos mangles, tenemos un proceso de regeneración natural utilizando técnicas simples pero basadas en un conocimiento científico muy amplio.
La idea de este proyecto es capturar gases de efecto invernadero, el CO2, porque a través de la fotosíntesis se captura carbono y se deja en la biomasa vegetal de la planta, pero a lo largo del tiempo esta biomasa se muere, se descompone y forma parte del sedimento. Es aquí donde está la mayor reserva de carbono en el caso de los ecosistemas de carbono azul, manglares, pastos marinos y marismas, y que en nuestro caso el objeto de interés fue el manglar. El tener ecosistemas en buen estado de salud, podemos decirlo, es una medida básica para la adaptación a estos cambios. Es decir, si el manglar se encuentra sano, si el arrecife se encuentra sano, va a ser mucho menos vulnerable estos ecosistemas y las comunidades que viven en el área, pues al efecto de las tormentas o al efecto de las lluvias torrenciales, al efecto de este aumento en la temperatura y de este aumento en el nivel del mar. Lo que queremos digamos a largo plazo es que las comunidades y los ecosistemas estén adaptados, tengan una mejor resiliencia, tengan menor vulnerabilidad a estos efectos de cambio climático. Entonces, estos proyectos son ideales de demostrar que sí se puede hacer mecanismos de adaptación a través de la conservación y restauración de ecosistemas apoyados con las comunidades locales. En el playón estamos restableciendo mangles, reforestando a de cuenta. Estamos reforestando para obtener más población, más mangles. Hicimos tarquiñas, nosotros yo les digo montículos, y recogemos semillas de mangles y empezamos a sembrarlo. Y pues ahorita ya estamos viendo que ya están dando sus hojitas y es un buen trabajo que estamos haciendo. Bueno, en mi parte de verlo. Estamos rescatando una parte de la naturaleza. Y eso lo siento de corazón. Es un ejemplo que le estoy dando a mis hijos, entender de que necesitamos rescatar y conservar toda la naturaleza que tenemos alrededor. Esta fue como la culminación de todo este trabajo que hemos pasado de todos estos años, porque ya estamos viendo que los manglares que se sembraron, que son de ahí mismo de la zona, que son de ese pool genético, pues ya están creciendo. Y la otra parte bien interesante que tuvimos fue la parte de las dunas costeras, que es muy importante también para todas las comunidades que viven ahí, pues porque son las que les protegen, ¿no? Yo diría, he trabajado con manglar y he trabajado con duna, los pondría al mismo nivel de importancia. En Siancán tenemos áreas que han sido muy impactadas por las tormentas que hemos tenido en estas zonas, pero lo más importante es la infraestructura. Toda la zona de Tulum, por suerte son hoteles pequeños, pero sí se está impactando desde la parte urbana. Por lo general, como atrás hay manglar, la gente construye sobre la duna. En las reservas se está viendo esta pérdida de playa y que es tan vulnerable, pues porque la gente que vive ahí y realiza sus actividades, pues están siendo afectados por esta erosión de las playas. Entonces teníamos que hacer toda esta caracterización de dunas costeras y se logró con este proyecto. La lección aprendida es de que nosotros debemos de tener continuidad en este tipo de proyectos si queremos que las comunidades se apropien de ellos y realmente contribuir a que se adapten a los efectos de cambio climático, porque no solamente se va a adaptar el ecosistema, que es lo que estamos haciendo, pero también las comunidades van a adaptarse a los efectos de cambio climático. Bueno, Marismas Nacionales es el humedal más importante del Pacífico mexicano. Tenemos más de 400 especies de aves, tanto residentes como migratorias, mamíferos y una serie de valores ambientales que la hacen única, ¿no? La problemática es fuerte en el sentido de que estamos hablando de manglares y es uno de los sitios más degradados a nivel nacional. Hablamos alrededor de unas 10.000 hectáreas de manglar que se han perdido y que se siguen perdiendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de recuperar lo que se ha perdido con todo este trabajo de restauración de manglares. Hemos trabajado en 200 hectáreas. El proyecto de Carbono Azul fue un proyecto piloto de 45 hectáreas, pero como vimos que era muy poquito con toda la inmensidad de daño que hay, lo que sucedió es que quisimos hacer más. Hemos observado que los sitios que hemos elegido para hacer restauración pues, están funcionando.
Se está recuperando el manglar y queremos replicar en más sitios. Cuando se desasolvan o se abran canales, se reactiva el flujo hídrico, se disminuyen los niveles de salinidad, se aumentan los niveles de oxígeno disuelto en el agua y generamos condiciones idóneas para que el manglar se establezca. Para ayudar a mitigar lo que es el cambio climático es indispensable el recuperar lo que se ha perdido de manglar. En este caso, el Atlas fue importante porque logramos sistematizar y recopilar información empírica del conocimiento sobre el riesgo y las vulnerabilidades en las localidades y contrastarlo con la información académica y bibliográfica, ¿no? En ese sentido, pudimos hacer como propuestas de adaptación a cambio climático, de reducción de riesgos de desastres, con información que sale de las comunidades, pero también tiene una base científica o académica que lo sostenga. El proyecto de adaptación y carbono azul se inserta en un momento fundamental en el manejo del área natural protegida. Fue fundamental para empezar a apuntalar y sobre todo a consolidar muchos procesos que teníamos con las comunidades sociales de participación, pero también sobre todo de involucramiento directo en proyectos que a ellos les beneficien, que trabajen directamente en ellos y les dejen sobre todo un aprendizaje. Mi labor dentro del proyecto en el ejido fue la de monitorear el estado físico-químico del agua y del suelo. La capacitación me la dieron en campo. Me atrae la conservación. Más que nada veo el beneficio dentro de mi comunidad. Y ahorita en las partes que hemos estado restaurando y veo que en realidad está funcionando, me da alegría trabajar en eso y en beneficio de tu comunidad, del estado, del país y del mundo. La comunidad de nosotros apuesta mucho por la reforestación, le echamos ganas. Eran unos manglares grandísimos y se ha deteriorado, pero aún así, echándole ganas, ya hemos recuperado una gran extensión de mangle. Es de los primeros proyectos que estamos llevando a cabo que tiene el componente de sociabilización, que tiene el componente de monitoreo y de un estudio como tal, científico, para la generación de información. Tener información a la mano y confiable y del sitio, te da las herramientas necesarias para poder planear y ejecutar un buen proyecto de restauración. Trabajamos principalmente dos temas de manera directa, que fue la parte de restauración en el tema de humedales y el otro tema que fue la parte de un atlas de riesgo también para informar a la sociedad. El problema principal es un aporte sedimentario mayor, digamos que hay mucho sedimento que entra y poco que sale, entonces existe un balance sedimentario positivo. La temporada de lluvias principalmente acarrea sedimentos de la parte alta de la cuenca y los deposita en el sistema lagunar. Tenemos alrededor de 17 ríos que desembocan en la área protegida y en el interior pues es necesario hacer como una rehabilitación para permitir los flujos y que esto ayude. En el caso de la rehabilitación que hicimos del humedal en sí, que fue la limpieza de los esterillos, el retiro del material vegetativo y de sedimento que había en los canales, pues esto ayuda mucho a mejorar la parte hidráulica, le da más vida al manglar. Entonces no necesariamente tenemos que reforestar sembrando, sino también haciendo trabajos de este tipo. Se hizo prácticamente la parte de rehabilitación, la parte de capacitación y señalizaciones, ¿no? En el caso de la señalización que nosotros logramos instalar en el sitio, pues también tiene mensajes claves, o sea, por qué el manglar es importante y lograr que la gente entienda que estamos en un sitio que es vulnerable. Las acciones las hemos hecho con pescadores y ellos saben que hay una necesidad de hacer ciertas obras de rehabilitación. Este humedal también da una actividad económica para más de 12 comunidades que dependen netamente de la actividad pesquera, ¿no? De imprevisto, pues estamos acostumbrados a una tormenta, a un viento moderado, a una brisa del mar, pero actualmente ya están pasando de vientos moderados a vientos ya como huracanaditos, más intensos, y tenemos que irnos adaptando a eso. Estamos trabajando en este proyecto para el futuro. Este proyecto es un proyecto que va a dar sus resultados no mañana, ¿sí?
pero lo que nosotros hagamos hoy va a ser beneficio para las futuras generaciones. La verdad es que la gente está muy participativa, ellos tienen la idea de conservar y tienen muchas ganas de participar en este tipo de proyectos. Siempre me ha gustado es participar con la gente, haciendo trabajos que te llevan a la conservación de nuestro ecosistema, de nuestra casa, que son los manglares, pues porque nosotros desde pequeños convivimos con la naturaleza, con el manglar. Esto se va a reflejar en que la gente se empodere y vaya hacia hacer más acciones de conservación. En términos de restauración, voy a hablar ya por las 3 áreas. Se alcanzaron los objetivos e incluso se superaron un poco, ya que una parte de lo que consistía la restauración era crear como pequeñas islas que se llaman centros de dispersión, en donde se ponen propágulos, es decir, como plantitas pequeñas, y se alcanzó mucho mayor número, ¿no? Mucho mayor cobertura de restauración. En cuanto a la señalética, se duplicó la cantidad de señalética propuesta inicialmente. En cuanto a los estudios, la duna costera alcanzó una estrategia que incluso próximamente esperemos podamos empezar a trabajar con la restauración de la duna costera. En la encrucijada, pues bueno, le dejó al director del área pensando demasiado de ahora qué hacer, porque evidentemente el problema del asolvamiento no depende nada más del área, sino depende Cuenca Alta, y ya no está en manos únicamente del director, ¿no? Y lo que es en marismas, se tenían contemplada 2 comunidades, y al final de cuentas se alcanzó 14, ¿no? Entonces, la verdad es que los resultados fueron bastante satisfactorios. El proyecto de adaptación en carbono azul es un buen ejemplo para reflejar cómo las acciones a nivel local también tienen un impacto en cuanto a acuerdos nacionales e internacionales. Como manera de poderse adaptar al cambio climático, se ha reconocido que podemos conservar y utilizar sustentablemente los ecosistemas. Con ejemplos como el que se pudo dar ahorita, tener las evidencias, documentarlas, evidenciar cómo tiene aportes integrales, tanto sociales como económicos y ambientales, y de reducción de la vulnerabilidad tanto de los ecosistemas como de las poblaciones humanas, y la importancia de trasladar discurso internacional al terreno y de que las personas se apropien de él y que pueda seguir. Proyectos como este están ayudando a cumplir las metas nacionales que se tienen planteadas en nuestra contribución nacionalmente determinada. Esta contribución nacionalmente determinada es el compromiso que el país hizo ante la comunidad internacional y que manifestó en el año 2015 como parte de las negociaciones hacia el Acuerdo de París. México, si bien había venido trabajando la conservación, el aprovechamiento sustentable de sus ecosistemas, es hasta el NDC que reconoce el enfoque de adaptación basada en ecosistemas. El involucramiento de GIZ fue hacia el final del proyecto. Uno de los objetivos es detonar justamente lo que pasó en este proyecto, es la apropiación nacional de estrategias de cambio climático y poder hacer que haya diálogo, sinergia y que pueda dar continuidad a todos estos esfuerzos. El siguiente paso para nosotros es, a partir de lo aprendido, diseñar algún nuevo o nuevos proyectos, preferiblemente vincularlo con opciones de financiamiento que vengan a través del propio Fondo de Cambio Climático, y que esta labor no quede solamente aquí en un primer proyecto, sino que sea una labor continua que nos permita avanzar hacia las metas que tenemos como país.